got two different views on your window ledge. 35 milímetros despliega un nuevo rollo, lo saluda Juan David Martínez Zuluaga. Las semanas previas hemos tenido, digamos que algunos inconvenientes en la realización de los capítulos, pero bueno, digamos que esos problemas logísticos ya los hemos solventado y esperamos poder llevarles a sus casas sin falta lo bueno, lo malo y lo feo del mundo del cine de ahora en adelante. Hoy tenemos un invitado muy especial, no estaba con nosotros desde hace más de un año, apareció por primera vez en el capítulo número 8, en el que hablamos de Los 8 más odiados, la última película de Tarantino. Hoy traemos a un experto en el tema del que vamos a hablar hoy, ya les diremos qué es. Hoy tenemos a Santiago Hernández. ¿Cómo estamos, Santiago? Muy bien de estar aquí, muy emocionado por ponerme a hablar de un tema que me compete por mi carrera. Bien, coméntanos, ¿qué es lo que estudias para contextualizarnos más? Estoy en 9º semestre de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. Me interesa dar opiniones acerca desde el punto de vista de mi profesión y también desde el otro punto de vista de espectador sobre lo que vamos a hablar hoy. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De una vez, digámosle a la gente. Hoy venimos a hablar de Black Mirror. Bueno, Black Mirror es una serie originalmente británica que digamos que partió siendo una serie full de televisión, pero que poco a poco luego Netflix la compró y ahora pues digamos que hace parte del servicio de paga online. Hoy queremos hablar de esta serie porque desde hace mucho tiempo la teníamos como en la listica, pero bueno, yo creo que ustedes ya sabían, pero nosotros por lo general aquí en 35 milímetros nos contenemos un poquito sobre todo por el tiempo. El tiempo en radio y en televisión es oro y muchas veces para que dure lo que tiene que durar, los 35 minutos, los 30 minutos, en este caso creo me dijeron que tenía que durar 29. Entonces tenemos que recortar muchas cosas. Entre esos, en más de una ocasión hablamos de Black Mirror, pero nos tocó recortarnos. Esta vez sí vamos a ir desatados con el tema. Es un programa enteramente dedicado a Black Mirror, para que la gente se emocione, para que la gente, si no la ha visto, se anime a verla. Igual es una serie que ya ha cogido cierta popularidad. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso. Todo el programa vamos a hablar y analizar cada uno de los capítulos y esperemos que lo disfruten. Así que iniciemos con esto. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? Tú eres un juguete! 35 milímetros. Listo, empezamos aquí con 35 milímetros, vamos a hablar de Black Mirror. Antes de dar unas generalidades, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35 milímetros, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube, donde subimos todos los podcasts y todos los capítulos de este programa. Santiago, ¿te animás a dar una sinopsis pequeña de la serie o la doy yo? Vos decidís. Pues primero que nada se me hace complicado porque la serie, cada capítulo trata de algo totalmente distinto. Bueno, si partamos de eso, son autoconclusivos, así que pueden empezar por el capítulo que quieran, va a funcionar, teóricamente. Exacto. Y no tiene ninguna relación con el otro, porque pueden haber series autoconclusivas que tengan cierta relación unos entre otros. Pero no, adelante. Bueno, la serie, primero que nada, decir que inició en 2011. Ya lleva cerca de 6 años en transmisión, ya lleva 3 temporadas, ya les comentamos cómo está distribuida y se comenta que quizá para este año pueda salir una 4ª temporada también a manos de Netflix, ojalá. El creador es Charlie Brooker, no es muy conocido digamos que en esta parte del globo, sino que se ha caracterizado más que nada por ser guionista de series de televisión, sobre todo allá en Reino Unido. Entonces, bueno, cada uno de los capítulos es autoconclusivo y puede durar de 42 a 90 minutos. Digamos que con la llegada de Netflix ellos sencillamente comenzaron a expandir la duración de los capítulos y eso también es bueno porque les da cierta calidad de película y digamos que al mayor duración, en teoría, mayor desarrollo de personaje. Y también más libertad. Claro, por supuesto. Y menos sesgo en lo que quieren mostrar, menos censura. Bueno, sabemos que son 3 temporadas. Las 2 primeras tienen 3 episodios cada una.
La última temporada, la tercera, tiene 6 episodios y también hay un especial de Navidad. Hoy vamos a hablar desatados, vamos a hablar con spoilers, pero no se asusten. Yo siempre he pensado que un spoiler bien dado, sin ser tan destroyer, puede animarlo a uno a ver la serie. Estoy de acuerdo. Pero digamos que la serie, este capítulo está dedicado más que nada a los que ya vieron toda la serie y se la gozaron. Bueno, primero que nada me llama la atención que aunque los capítulos sean autoconclusivos, tengan temáticas distintas y que se note la diferencia entre ellas y más que nada la identidad que tiene la serie. Ya lo había hablado con usted, Juan, y se nota de manera muy marcada cierta linealidad, ciertas pautas que sigue la serie. Eso obviamente evidencia que hay una cabeza por encima de todo. Que en este caso es Charlie Brooker, que como les decimos es el guionista principal. La serie también ha tenido otros guionistas, pero él es el principal y ha sido dirigida por distinta gente. Bueno, y digamos que el tema principal es la invasión y la dependencia de la tecnología que podemos llegar a tener o que estamos teniendo. Digamos que hay cierta tragedia detrás del uso de la tecnología. De eso básicamente trata la serie, cómo la tecnología nos destroza a nosotros. Sí, también hay otro punto con respecto a eso y es que la serie es cruel. Sí, total. Y se contiene de todas maneras, porque incluso puede llegar a ser más cruel y puede llegar a hacerlo muy bien. La cosa es que es difícil hablar de generalidades porque está completamente distanciado cada capítulo. Distanciado, pero también teniendo en cuenta que hay ciertos tonos que suele siempre remarcar. Sí, o sea, siempre retorna a los mismos temas, pero como bien decía Santiago, reevaluándolos desde otras perspectivas y desde otros tonos. Bien, iniciemos. El primer capítulo es Himno Nacional, que es un capítulo de 44 minutos. Una sinopsis breve para que esto nos rinda. A un alto miembro de la política inglesa le llega un video en donde lo están extorsionando. Le dicen: vamos a matar a la princesa de su país si usted no se filma teniendo sexo con un cerdo en vivo. Y de eso trata el capítulo. Bueno, creo que de todos los capítulos este era el más indicado para ser el introductorio. Sí, a mí también me parece. Sí. Primero porque es el más contemporáneo a nuestra época. Es cierto. Perfectamente puede pasar ahora mismo. Uh-huh. Y sobre todo porque aún está vigente el asunto de la monarquía ya. Yo digo que aquí estamos tocando un punto interesante de la serie y es que constantemente lo invita al espectador a reflexionar sobre la situación de los personajes y a plantearle: ¿usted haría esto? ¿O cómo lo haría? ¿O qué pensaría al respecto? Contrasto con eso porque en algunos capítulos nunca deja ese espacio de habilidades. Igual, a mí lo que me parece más, ¿cómo decirlo?, traumático hasta cierto punto del capítulo y lo ejemplifica en una última escena que me parece gloriosa, y es que listo, todo el mundo aplaude al concejal porque al final decide precisamente tener sexo con ese cerdo en televisión pública. Listo, todo el mundo lo aplaude, salvó vidas, no sé qué, listo, se sacrificó por otra persona, pero apenas él cierra la puerta a esa vía pública, su vida privada está destrozada por completo. Y me parece un contraste muy bonito, sin mencionar que todo este proceso, todo este galimatías que se desató del secuestro fue a manos de, ahí sí podríamos decir, un sociópata, pero que lo justifica como un modo de arte y empieza a justificar el terrorismo como modo de arte. Y eso me parece un choque durísimo contra la cultura actual, sobre todo con todo este tema de ISIS. Y sabes que el asunto es que ni siquiera el capítulo trata de eso, porque me parece que está más orientado hacia la fuerza de las redes sociales. Ah, no, total. Y al poder de las masas. Sí, claro, a la influencia, porque constantemente el personaje está en ese vaivén de lo hago, no lo hago, cómo hago para hacer un montaje en vivo. Yo diría que, hablando de los que están por debajo, pasaríamos al capítulo 2, que es 15 millones de méritos. Y estamos hablando de, para resumirlo un poquito porque se me hace complejo, toda la gente vive en una especie de complejo especial en donde está rodeado por pantallas. Y constantemente trabaja haciendo labores de ejercicio para producir energía para una sociedad que nunca vemos. Y digamos que al producir energía ellos se hacen, o sea, no les pagan. La única prebenda que ellos reciben es el hecho de que les dan como unos puntos especiales, así como en esos juegos de rol que virtuales. Uno les dan. Créditos virtuales. Exacto. Les dan unas especies de créditos virtuales y con eso ellos luego los pueden cambiar por algo más de comodidad que ellos quieran. Ya sea porque les cambien la cama, les dejen ver un programa de televisión distinto o los dejen, digamos que participar en un concurso que es lo máximo, que es parecido a... Tal país tiene talento, más bien. Sí, tal país tiene talento, sí, eso. Y aquí tenemos el conflicto, que es un chico que está enamorado de la recién llegada, digamos que al trabajo,
y quiere gustarle y le regala todos sus créditos a ella para que ella salga de esa condición en la que está. Y por ahí empieza el rollo. ¿Qué pensás vos de este capítulo? Siento que tiene una reflexión final muy interesante. De pronto siento que es flojito porque se aleja mucho de lo que vimos en el primer episodio, que es muy verosímil. Mientras que este tira mucho por lo caricaturesco, llegando incluso a la sátira. Primero que nada, quiero hacer la comparación. Estos créditos se pueden interpretar de alguna manera como el Bitcoin. El Bitcoin básicamente es moneda virtual, que se maneja única y exclusivamente virtual. Obviamente ya tiene su tasa de cambio en alguna parte. Ya hablando del capítulo, desde un punto de vista de la mente de los personajes, destaco mucho cómo lograron conmigo generar el contraste entre la aceptación aparentemente ignorante de la situación y el rechazo hacia la misma. De cómo los personajes se sienten como hormigas insignificantes. Y de acuerdo, sí, parecen autómatas trabajando para una colmena. Claro. Pero a la vez, quienes disfrutan serlo, se les trata de payasos. Por ejemplo, está el tipo que gusta burlarse de los gordos y Él tipo... es gordo. Bueno, Y es un ser indeseable realmente. Siempre sí. Sudado, siempre viendo el contenido más morboso y más basura a través de sus pantallas. siempre siendo inoportuno y demás. Pero también está el tipo que gastaba todos sus créditos solo en que su avatar se vea bien, y la tipa intensa, que no falta. Sí. Pero sí, más allá de eso, me parece que no destaca mucho, pero esa reflexión me parece muy interesante. Más que nada porque acá es donde se dice, no quieren apoyar eso, el creador no quiere que eso pase, y por eso refleja ese odio, esa sátira y bueno, demás cosas hacia los personajes que sí disfrutan de eso. Y digamos que se puede hacer cierta analogía con, por ejemplo, los celulares y la adicción que estos generan. De hecho, a mí me gusta mucho la reflexión final del capítulo, y es que nos damos cuenta que aunque nuestro personaje al final termina trascendiendo la situación, tiene un giro de tuerca terrible porque la chica que amaba termina en una situación todavía peor de la que ya estaba. Y él al final lo que hace es, digamos que convertirse en un agente que critica a la sociedad y que dice peste sobre ella y que la gente lo aplaude por eso, arriesgó su vida por hacer eso y al final digamos que trasciende, está en otra situación, pero esa situación no deja de estar controlada, o sea, no deja de ser parte del sistema. Yo digo que eso es otro mensaje contundente. O sea, el tipo trascendió, está en un mejor sitio, pero no deja de ser parte del sistema. Y de hecho el propio sistema le paga a él para que hable pestes del sistema, para que crean que el sistema no es tan absoluto como uno pensaría. Y eso me parece también una cachetada feísima a la realidad. Tercer capítulo y diría yo de mis favoritos. Sí, y curiosamente no fue escrito por Charlie Brooker. Se llama Toda tu historia o Toda tu historia completa. Y nos situamos en un futuro un poquito más cercano, pero donde la gente ya ha decidido este concepto del que a mí, yo todavía tengo cierto recelo, me parece tenebroso, y es implantes tecnológicos dentro del cuerpo. Y es que la gente tiene una especie de lentes especiales dentro de los ojos que les permite grabar todo lo que hacen en el día a día. Y esto, digamos que remarcado o encerrado en el concepto de un personaje que constantemente, que de hecho pues, es muy parecido a mí en ese sentido, constantemente reevalúa y reestudia todas las conversaciones que tiene, pensando en, de pronto dije mal esto frente a mi jefe, de pronto no los convencí lo suficiente para el ascenso, no dije como quería decir esto frente a mi novia, frente a mi esposa, me di a entender mal, reviso nuevamente la discusión que tuve con ella, lo que debía haberle dicho en lugar de haberme quedado callado. Entonces ese neurotismo que si acrecenta precisamente por eso, por ese implante que tienen en los ojos que hace que revivan todo lo que ya grabó. Y me parece un capítulo que obviamente está relacionado con las relaciones de las personas y cómo la tecnología la afecta. Claro. Me encanta también este capítulo, muchísimo. Es posiblemente mis favoritos realmente. Sí, obviamente lo que invita el capítulo es ¿qué haría usted? Es que haría usted, pero también lo que vos decís, dando una imagen de que solamente traería más problemas a las relaciones. O sea, desde que salieron las salas de chat, desde que pasamos a Messenger, a Skype, a WhatsApp, siempre está esa lucha constante hablando de la infidelidad y de cómo lo único que hace es llenarnos de celos. En cuanto a la parte del conflicto de la infidelidad, me parece supremamente bien llevado. Me parece que está manejado de manera muy buena y que
todo con respecto a ese tema se maneja como se debería manejar. Tanto como el aumento en la paranoia, en el neurotismo, en cómo el personaje cae como persona, cómo él mismo se autodestruye, y el punto de quiebre del personaje es simplemente llegar como una bestia y quitarse el chip. Pasamos a la segunda temporada, donde está el primer capítulo, que es Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida, trata de una pareja. El hombre de la pareja es supremamente distraído cuando se pone frente a un celular y ya está, ¡pum!, el mensaje. Ya el mensaje ya está, clarísimo. Ya está súper claro. Y resulta que en un momento dado tiene que salir en el auto y él, por estar viendo el celular, se choca y muere. Esto lleva pues... Algo muy lejos de la realidad, eso nunca ha pasado, nunca. Y la pareja se deprime. Pero resulta que una amiga de la muchacha le ofrece una solución, una alternativa terapéutica para asimilar eso, para llevarlo mejor. Y es que con base en todos los emails, en todos los correos, en todos los chats, en absolutamente todo lo que se manejó el difunto a través de internet o cualquier tipo de tecnología, hacer una recopilación y un perfil de lo que él diría en cada caso. Cuando alguien le habla, cuando alguien lo saluda, cuando van a salir, sus opiniones acerca de las cosas. Y el modo de esto primero es por chat. Y empezamos una evolución. Entonces primero está el chat, después con llamadas, hasta que llega un punto donde hacen una O sea, digamos que hasta este punto habíamos visto cómo una conciencia artificial es creada a partir de ciertos conceptos que se habían dejado en la red y luego va aumentando de distintas formas, a tal punto de tener una voz y luego de tener un cuerpo. Exacto. Que diría yo que es uno de los miedos más grandes que ha existido siempre en la humanidad, de cómo un robot puede llegar ya a albergar una conciencia e inclusive a reemplazarnos. Exacto. Y me llama la atención, no puedo evitar el comentario, pero cuando vi el capítulo me estaba gustando, lo estaba disfrutando, pero no pude evitar reírme del comillas robot sexual. Y ya no se llama Vuelvo enseguida para mí, sino el capítulo de robot sexual. Del robot sexual. Sí, es cierto. Igual eso también, digamos que habla mucho sobre la fragilidad humana, ¿no? Sobre cómo, sí, listo, la chica tiene un vacío, está destrozada, porque tengamos en cuenta que la chica estaba embarazada. Entonces, el hecho de que vuelva, que exista la posibilidad de que su novio vuelva y que aparte de hacerle compañía y recordarle lo que fue, tenga la posibilidad de satisfacer los comportamientos más básicos, que es el sexo, eso es automáticamente un plus. Que de hecho también se ha tratado mucho, este capítulo lo relacioné mucho con una película que me encanta, que es mi película favorita, que es Her, y que también inclusive tiene una escena relacionada con el sexo, solamente que en Her es desde un sexo mirado desde una postura mucho más metafísica, por llamarlo de alguna manera, mientras que acá ya es como un sustituto corporal. Sí, más allá de lo que ya dije, el punto del capítulo está en los límites del mismo, en los límites de la conciencia artificial. ¿Por qué? Porque los datos son limitados. Uh-huh. Los que recopila el programa son limitados. Entonces nunca va a llegar a ser alguien distinto a lo que fue hasta que murió. Nunca va a prosperar. Entonces, a la larga, termina siendo un autómata completo. Algo totalmente repetitivo, algo cansino. De repetición, de repetidera. Es cierto, porque eso es interesante. Creo que este robot no tenía la posibilidad de seguir aprendiendo cosas, más allá de sencillamente replicar lo que ya había y seguir órdenes. Y sí, no lo había pensado desde esa perspectiva, porque si lo comparamos con otras conciencias artificiales como Dave, de 2001, Odisea en el espacio, o de Samantha, la de Her, nos damos cuenta que estas conciencias van aprendiendo y se van desarrollando. Este no, lo que vos decís, es un completo robot que lo único que va a servir es para replicar una memoria. Bueno, sí. Y qué triste, qué deprimente. Súper deprimente. Y bueno, el asunto es que la protagonista se obsesiona y ahí es cuando empiezan a notarse las cosas. Se hace dependiente de la misma, hasta un punto de quiebre absoluto, uno total. Y me encanta cómo la tipa tiene ese proceso, de cómo representa en ella el hecho de que el esposo se murió y de cómo al final, aunque lo haya aceptado, sigue estando presente en su vida. Y el cómo entiende que cometió un error al dejarse llevar. Listo, pasamos al primer capítulo que yo vi de la serie, pero es el capítulo número 5, el segundo de la tercera temporada, y es Oso Blanco.
No tengo muy buenos recuerdos sobre este capítulo porque fácilmente lo vi hace un año. Pues yo conocí la serie hace un año, básicamente. Pero tiene que ver con una chica que se despierta torturada con un dolor de cabeza en una casa. Empieza a escapar, no sabe dónde está, no sabe quién es, solamente ve que la gente la observa, no se acerca a ella y la graba con los teléfonos celulares. Y eso empieza, digamos que este drama empieza a evolucionar y a retorcerse de una forma tal que al final nos damos cuenta que esta chica en realidad es una asesina de una infante y que está en una especie de parque de atracciones donde a modo de castigo la obligan a revivir todos los días esa sensación de incertidumbre y de vigilancia y de que alguien la quiere matar y de que alguien le quiere hacer algo. Y me parece brutal porque estamos hablando de cómo la tecnología ya está siendo usada para el castigo. O sea, digámosle adiós a la silla eléctrica, digámosle adiós a técnicas como la lobotomía. Esto ya es otro nivel, esto ya es tortura constante y destrucción de la mente y de la persona poquito a poco. Hasta aquí puedo decir porque no recuerdo más del capítulo. Yo sí me acuerdo bien del capítulo. Este es el primer capítulo donde ya el moralismo es muy notorio, demasiado. Cuando veía el capítulo sentía mucha crueldad e intriga muy genuina. Estaba supremamente interesado en lo que le estaba pasando, en por qué le estaba pasando. Y sabía que me iban a explicar, entonces por eso estaba, digamos que, emocionado de verlo. Ese capítulo emana crueldad. Sí, total. Y eso es algo que he visto antes. O sea, los buques temporales son muy vistos. Pero estaba disfrutando el capítulo y lo disfruté, pero me sentí decepcionado ante la justificación. Sí, la razón yo por la entiendo. cual le pasa a la tipa lo que le estaba pasando. O sea, si el mensaje era la crueldad que puede tener la sociedad al modo de castigo o de entretenimiento, porque era un parque de diversiones, ¿por qué justificarla con que es una asesina? O sea, no, me parece que es un mensaje que tranquilamente pudo sobrar y le hubiera dado más peso al capítulo como tal. De hecho, sí, hablándolo como un simple entretenimiento de masas. Exacto. Y más allá de eso, como todo es parte de un show, se me hace decepcionante de todas maneras. Pasamos al siguiente capítulo, último capítulo de la segunda temporada, que es el momento Waldo. Este, para mí, es el peor episodio de Black Mirror. Con diferencia. Sí, total. Básicamente tiene que ver con una especie de muñequito hecho en 3D que tiene un programa de televisión y que hace sátira a la política. Y digamos que el conflicto empieza cuando el creador de este monigote empieza a ser reemplazado de lleno por su figura, por su avatar. Ahí es donde está el conflicto. Como un personaje creado vía ordenador termina teniendo muchísima más personalidad que él y lo termina avasallando por completo. Termina siendo muchísimo más que él en muchos sentidos. Como Sí. la creación supera al creador. Pero sí, o sea, más allá del conflicto de identidad del personaje principal y la inmadurez del mismo frente al mundo que él no quiere, y pues cómo se va hundiendo en eso, más allá de eso no hay nada. Es cierto. Y acá se pierde un poquito el mensaje de la serie como tal, porque ya no se trata de lleno la tecnología, sino que es un conflicto más personal, mucho más personal que un conflicto con la tecnología como tal. Me parece que bien hubiera funcionado, no sé, no cambiar, o sea, que no hubiera sido otra persona quien sea Waldo, sino una misma inteligencia artificial, pero siento que también se hubiera repetido algo ahí, entonces por donde se vea no creo que este capítulo funcione ¿Cuál como esta es mi serie. problema con este capítulo? Que tampoco lo considero verosímil dentro de lo que cabe. Tengamos en cuenta que Black Mirror es una serie de ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de un futuro plausible. Y para que me vendan ese futuro plausible, tienen que haber ciertos elementos que primero me aferren a la realidad y me hagan pensar que de alguna u otra manera llegamos allá. Este es uno de esos capítulos que se asemeja mucho a una época muy contemporánea, algo que podría pasar en 1 o 2 años, en 1 o 2 meses. ¿Cuál es mi problema aquí? Que Waldo no es un personaje bien construido. ¿Por qué? Listo, Waldo dice groserías, Waldo es grosero, es inmaduro, bla, bla, bla. Eso no mueve masas. Se supone, yo lo veo así, este tipo de personajes que son crítica a la política tienen que ser irreverentes, tienen que ser carismáticos, tienen que ser sarcásticos, tienen que ser inteligentes, tienen que ser un modelo de choque y de lucha contra los postores que tiene. Y este personaje es una burla, es un peluche mal armado. Entonces,
digamos lo que no me trago el hecho de que la gente lo quiera, de que la gente vote por él, Y que de que la gente lo quiera en lugar de las otras basuras que tiene adelante, porque no tiene el suficiente carisma. Y lo relaciono mucho con la realidad. Hay líderes en este momento de opinión que son completamente contrapolíticos. Yo qué sé, Chumel Torres, Jaime Bailey y muchos otros críticos políticos que obviamente tienen un carisma y saben cómo tratar a la gente porque mueven masas. Waldo yo no lo veo como un personaje capaz de mover masas y por eso yo no me trago la historia. Y claro, y no es que sea un cargo mínimo, creo que es el aspirante a ser primer ministro. Exacto. Que es el cargo máximo elegible Sí. En Reino Unido. en Reino Unido. Solo está detrás de la reina. Sí. Aunque todavía falta hablar de toda la tercera temporada de esta serie y de su especial navideño, de momento dejamos hasta aquí, sobre todo porque la emisora nos ha pedido que recortemos un poquito la duración del programa, entonces hoy tienen esta primera parte. La siguiente semana, en la que pensamos hablar de una película que recientemente está en cartelera, hablaremos de la segunda parte en un pequeño inserto. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Este programa quedó bastante interesante, quedó bastante largo. No sé qué más querrás decir vos de pronto como elemento final de la serie. No, pues estoy feliz, me emocioné mucho hablando aquí. La serie vale muchísimo la pena, incluso diría yo que hasta Waldo se merece ser visto. Sí, sí, sí. Es mi segunda serie favorita realmente, pero es excelente, es embelezadora. Y me parece interesante que empiecen a tomar temas de ciencia ficción más acoplados a la realidad. Y tan plausibles. Exacto, y me gusta que se sigan viendo y sobre todo no sabía que iba a tener cuarta temporada, estoy emocionado por verla. Por supuesto que sí. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se despide Juan David Martínez Zuluaga y recuerden mucho cuidado con estos espejos negros, con esas pantallas que tenemos en todos los lugares, en nuestros televisores, en nuestros computadores, en nuestros iPads. Hasta la próxima semana. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.